Pone: hola, buenas. La historia no me pasó a mí como tal, pero es lo que le pasó a mis padres acá en mi casa. Yo vivo en La Cisterna, en una casa antigua del sector, cuando mi mamá era joven y vivía aquí. En la casa de al lado ella tenía una amiga, unos años mayor. Su amiga tenía una hija pequeña que decía que jugaba con un niño. En el patio de esa casa habían unos pilares y arriba de ellos había un parrón, y ese niño aparecía detrás de los pilares del parrón. El niño saltaba de pilar en pilar. Pasaron los años y una vez mi mamá estaba con su hermana en su pieza. Su hermana se fue y ella siguió acostada. En mi casa, cuando uno sale, se escucha la puerta de afuera, ya que es de fierro. Mi mamá cuenta que sintió que su hermana volvió y buscaba algo en un closet. Le tiraba la ropa de la cama, hasta que la despertó. Mi mamá notó que buscaba como enojada porque le iba a preguntar qué pasaba, y cuando le iba a hablar, ve el closet que estaba al frente de su cama abierto de par en par. Y había un niño que la estaba mirando. El aspecto que tenía el niño era de un escolar antiguo con camisa azul. Pasaron alrededor de 10 años y un día mi papá pintó su pieza. Era invierno, así que cerró la pieza y colocó el aire acondicionado para que se secara más rápido. Cuando pasó un rato, fue a apagar el aire y siente a alguien cantar. En la casa de al lado vive la hermana de mi mamá y ella tiene hija. Mi papá no prendió la luz de la pieza, así que al sentir ese cantar se asomó por la ventana, ya que le llamó la atención la bonita voz. Al momento de mirar por la ventana de la pieza, que se note que nuestra casa es de 2 pisos, ve a un niño sentado en el techo cantando tranquilamente. Cuando el niño se da cuenta de que mi padre lo vio, salió corriendo. Esa es mi historia y no sabemos nada de ese niño, ni quién es, ni nada por el estilo. Y a mí me pasó, pues, o sea, después yo a mis 19 años yo trabajé de conserje en un condominio en Las Condes. Y mi primera noche, incluso me gustó mucho, o sea, no es que me haya gustado, pero la foto que tú tenías aquí, que dice cuenta tu historia, Brandon, a mí se me apareció una persona igual, que fue mi primera. Yo trabajaba, tuve 6 años trabajando de conserje de noche, de lunes a viernes. Y mi primera noche se me aparece una persona así tal cual. Esta persona, yo justo había entrado al baño y cuando salgo de la conserjería era todo ventanal. Y hay una persona que con la misma vestimenta como tipo Valgensi, con su gorro todo de negro, el pelo hasta los hombros blanco, bien blanco. Pero esta persona tenía que más o menos tenía como 84 años. Y esta persona a mí me habló súper amable, o sea, me dijo que él venía a la casa 30. Y como yo era nuevo, era mi primera noche, yo le digo, estimado, puede que esté equivocado, le dije yo, puede ser el condominio de más arriba, porque en este condominio la numeración está la casa 21. Y yo pestañeo y no está esta persona. Y a mí en el momento como que me generó mucho miedo, porque yo digo, incluso salgo yo de conserjería y yo empiezo como a buscarlo, porque yo digo, imposible que alguien desaparezca tan rápido. Pasó que a mí me generó tanto miedo que yo estuve toda la noche haciendo el turno fuera de conserjería. Y al otro día yo le pregunto a mi colega de la tarde, que yo lo sacaba a él, él me ve como con ganas de no entrar al turno. Y me dice, ¿qué te pasa? Yo le digo, que mira, anoche me pasó esto, le digo yo, y le cuento. Y como no sé revisar las cámaras, le dije yo, podríamos revisar. Y él se puso helado, así. Te estoy hablando, yo tenía 19 años y él tenía como unos 30. Y él me dice, no quiero revisar las cámaras, me dice. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque yo no creía y ahora que tú me estás contando, me está generando mucho miedo, me dice, porque
anterior de ti trabajaba una persona que era peruana. Y él contaba esto mismo, pero esta persona lo molestaba a él y por eso él se fue de este trabajo. Y anterior a él también pasó lo mismo y todos los nocheros se han ido por lo mismo. Me dijo, y ahora tú me estás contando esto, me dijo, no quiero revisar las cámaras. Y yo le dije, pero es que mira, si tú no me revisas las cámaras, más miedo me va a generar a mí. La cosa es que él me hizo el favor y revisamos las cámaras y sale que yo, en el momento que yo salgo del baño, se ve solamente una sombra. ¿Ya? Igual como la foto. Y claro, efectivamente de repente la sombra desaparece. Así como un flash. Y ahí él se fue. Y esto no... yo estuve como 6 años en ese trabajo. Y nunca me pasó nada más nada. O sea, nunca se me apareció de nuevo, nada. Pasaron 3 años de todo esto. Ya llevaba 3 años en la empresa. Y un invierno llegó Carabineros. Carabineros siempre llegaba al lugar para que le llenáramos el termo con agüita calentita y todo. Y Carabineros llega al lugar y me dice... ¿cómo está, estimado? Bien, usted, le digo yo. Me dice, ¿me hace el favor de agüita calentita? Sí, le dije yo, no hay problema. Y el carabinero me dice, ¿no se le apareció a Don Luis? ¿Don Luis? Le digo yo. Me dice, sí, sabes que es una persona que se aparece en todo el sector acá, me dijo, de los dominicos. A todos los concertos se le aparece esta persona. Y a mí yo me empecé a acordar de esta persona. Y yo le digo, ¿y cómo era? Y me dice, mira, por lo que sabemos de todos los guardias, me dijo, y conserjes, que es alto, vestimenta negra, pelo blanco, es como un viejito, con un bolsito. Y yo le digo, ¿sabes que sí? Pero a mí se me apareció la primera noche de mi turno, le dije yo. Y nunca más nada. Y el carabinero, dentro del furgón, tenía un informe de 1994. Y me muestra y me dice, ¿él era? Y sabes que yo no sé cuál habrá sido mi rostro, porque yo me puse de todos los colores por lo que me dice el carabinero. Y yo le digo que sí, que él era, porque salía la foto. Y era una persona que había desaparecido en ese tiempo. Y esta persona también fue un conserje. Pero en el momento porque estos condominios quedaban cerca de la cordillera de los Andes. Entonces, este carabinero me muestra que él era un conserje que antes que hicieran estos condominios, como era todo cordillera, cerro, lo habían asaltado y el cuerpo lo vinieron a tirar acá antes que todo esto se construyera. Y me cuenta el carabinero que efectivamente, porque él se vuelve a aparecer a todas las personas como que les da la bienvenida a su primera noche. Pero si él te ve como durmiendo o no le gusta el trato que tú le das a él te hace la vida imposible en el trabajo. Te molesta, te mueve cosas. Y todas las noches lo mismo. Y le cuenté yo, ¿vale? Pues que no, porque a mí solamente fue una noche y a mí me generó mucho más miedo. Incluso yo por eso me fui de ese trabajo, porque, o sea, te vuelvo a repetir, a mí se me apareció una pura vez, pero cuando el carabinero me muestra el informe, me generó tanto miedo que yo dije, no puedo seguir trabajando de noche. No, es imposible. O sea, he visto películas, yo era muy fan de películas de terror y todo, tenía una cartuchera de 200 películas de terror, pero cuando me pasó esto fue como, no, tengo que borrar todo, así no quiero saber nada. Y esas son como mis historias así como, o sea, personales, que no le encuentro lógica hasta el día de hoy. Oye, ¿y no hay un monumento, una animita o algo ahí en el condominio referente a ese trabajador? Así como para que... No sé, para... Es que mira, no se sabe dónde fue que él estaba, dónde él lo vinieron a tirar. Porque acá en la cordillera de los Andes, frente a la cordillera de los Andes, siempre para
los años nuevos, hay un cerro que es privado. Entonces ese cerro siempre lo abren y hacen una fiesta, pero 200, 300 personas que van a tomar y todo el tema. Y hasta esas personas de repente ven que se les aparece esta persona. Entonces no, y hay guardias que trabajan justo al frente del metro Los Dominicos y también comentan que se les ha aparecido esta persona. Entonces es tan grande el sector que todos ya conocen la historia de Don Luis. Está ligado a un sector gigantesco. Claro. No es solamente así como una casa o un condominio, sino No, que no, está no. ligado a un sector más grande. Claro. Mm. Y incluso hay personas que yo conozco, amigos que vivían en La Reina, Ujú. y aún así ellos también dicen que han escuchado guardias que se les apareció a esta persona, las mismas características, pero esta persona como que es muy amable, o sea, es ver a una persona como nos estamos viendo nosotros, así. Mm. Y jamás se imaginan que es como un ser, así. Oye, y ese caballero, claro, lo ves físicamente como una persona, pero Claro. ¿ha tenido contacto así como comunicarse con él? O sea, ¿él se cree persona o se cree fantasma o no han tenido ni un contacto y solo ha sido visto? Mira, yo lo vi una pura vez, como te lo comentaba, que fue mi primer turno de noche. Pero yo, por ejemplo, todavía tengo amigos que trabajan en la misma empresa y todo hasta el día de hoy. ¿Mm? Y ellos me han dicho que, bueno, tenía un amigo que él decía que era vidente. Y este amigo trató como de contactarse con él, porque a él se le apareció también, pero él pensó que era una persona normal. Porque él después vio que esta persona se fue caminando y todo. Cuando ya él sabía la historia de muchas bocas, él trató de contactarse como con esta alma. ¿Mm? O para poder ayudarlo o familiares de él y todo el tema. Y bueno, nosotros creíamos que él estaba loco en el tema de cuando él decía que él era vidente y todo este tema. Cuando él trató de hacer esto, ahí él se encontró con la hija de este caballero, ¿Ah? que estaba en vida. Y esta hija, eh, claro, efectivamente dice que su papá era conserje, él era los años tantos, pero él trabajaba en escuela militar. Y de escuela militar lo vinieron a tirar para acá arriba, que es el sector de los dominicos con Avenida La Plaza, que se llama justo toda esa calle. ¿Mm? Y la hija contaba eso, porque claro, efectivamente, y mostró fotos. Este amigo que teníamos nosotros era como, a ver cómo me explico. No sé si él ahora tendrá algún canal en YouTube o acá mismo en TikTok, porque él era muy afanado respecto a este tema. Y él ayudaba mucho a gente también. Ujú. Y ahí él mandó cosas pues, por WhatsApp, te estoy hablando yo como hace 3 4 años atrás. Él mandaba fotos, mandaba que él estaba haciéndole una entrevista a la hija y todo. Y todo esto lo tomó este compadre, el Salfate, que lo Ya. sacó hasta en la tele una vez. Y, y pasó todo esto, porque incluso vinieron como gente, creo, a donde yo trabajaba, porque ya no trabajo ahí. Y fue bien impactante el tema hasta que sí le hicieron una garita en el cerro Apoquindo. Ujú. Y ahí él dejó de aparecerse a todos los guardias. Le hicieron una garita chiquitita. Y ahí no apareció más. De ahí no apareció más. Nunca más. Hasta el día de hoy que yo sepa. No sé si algún guardia que trabaje en ese sector o esté en el live y, y diga que sí se apareció, no sé. Ahí no podría. Pero Quizá, como te digo, no era como un ente que uno decía, oh, en el momento, qué miedo a la persona. No, era como una persona tan amigable así. Era ver un abuelito. Pero era muy alto. Era muy, muy alto. ¿y cómo vestía? Todo de negro.
Negro. Pero, Negro con su gorro como chupalla negra, eh, o sea, como el hombre chaqueta sombrero. larga hasta abajo, todo negro. Y su pelo era blanco, blanco, que le llegaba hasta los hombros. Yo con esta historia partí el canal. Esto fue lo que me hizo partir con Cementerio Inglés. O sea, la grabé como relato y de ahí partí. Ese fue el punto de inicio. Yo no sé, bueno, me imagino que igual hay gente que llega al canal y no escucha todos los videos hacia atrás. Así Claro. que, mira, esto me pasó en el 2021. El 2021 a mí me echan de la pega en la que yo tenía, una pega bien buena que tenía. Y en ese tiempo tenía un negocio y mi señora, como mi señora también trabajamos los dos por turno, me dijo, quédate en la casa, sigue trabajando en este emprendimiento y así aprovechas de quedarte con nuestro hijo, porque nuestro hijo, como trabajábamos los dos por turno, cuando estábamos con turno lo cuidaba mi suegra. Ya. Ya yo ningún problema, mi hijo más chico es mi tercer hijo, así que yo no tengo problema en cocinar, en ese tiempo cambiar pañales, ¿no? Para mí es rutina del día a día. Y así empezamos a hacer con todo. Entonces mi hijo tenía poquito más de 2 años, abril, marzo, abril, como 2 años, 3 meses. Y, y mi hijo en ese tiempo todavía no sabíamos que tenía un pequeño, bueno, ahora mi hijo ya no lo tiene, pero tenía un pequeño retraso en el lenguaje. No hablaba nada. Ya. Y eso lo hacía, como ya estaba más grande, como que no podía comunicarse y se frustraba mucho, ¿cachai? Como que hacía escándalo porque no, como que no lo entendíamos. De hecho, hasta el día de hoy de repente hace un poco de escándalo cuando él como que nos dice algo y nosotros no le entendemos, pero no porque él no sepa hablar, sino que porque en su mente hila algunas ideas que como que piensa que nosotros deberíamos, bueno, pero ese es otro tema. ¿Mm? Y resulta que las pataletas, por decirlo así, de mi hijo en ese tiempo eran tirarse al suelo y, ¡guau! Y lloraba y toda la cuestión. ¿Ya? Entonces, era un día, no sé, tiene que haber sido junio, julio, más o menos, en esa época. Ya. Estábamos los dos solos. Yo vivía en un departamento nuevo y nunca había pasado nada. Después, bueno, de ahí pasó una seguidilla de cosas. Y yo hago así, toda la rutina. Darle la leche, cambiar pañal, acostarnos, hacerlo dormir y ir a ordenar. Eso lo hacía todas las noches. Para yo hacer algunas cosas, para hacer mis cosas y todo. Entonces yo vengo, le doy la leche, lo hago dormir y me levanto a ordenar. Porque obviamente un niño de 2 años, todas las cosas tiradas por los juguetes, tirados por todas partes y todo. Y a mi hijo siempre le ha gustado Toy Story. Bueno, ahora ya no tanto, le gustan otras cosas, pero siempre es como que tienen un lugarcito en su corazón, las figuras de Toy Story y las películas y todo. Y resulta que yo termino de ordenar y mi hijo jugaba en ese tiempo a poner una figura al lado del otro, y como que ese era su juego. Como que no tenía un juego como más articulado, sino que ponía todos sus monitos uno al lado del otro. Entonces yo lo que hacía para ordenárselo era en un mueble que estaba como a su altura, como un velador, pero ¿Mm? un mueble donde se pone un televisor, ponía todas sus figuritas uno al lado del otro. Y Ya. termino de hacer eso, me voy al balcón a fumar un cigarro, estoy fumando en ese tiempo, estaba fumando un cigarro, y de repente siento a mi hijo llorar, pero así desesperado, así como muy enojado. No un llanto de dolor, no un llanto de estoy perdido, no, un llanto de enojo. Así como, ay, tirando los juguetes al piso. ¿Y por qué hago el alcance de que a mi hijo le gustaba mucho Toy Story? Porque tenía un señor cara de papa, que el señor cara de papa, el plástico, al ser muy delgado y hueco por dentro, al caer al piso hace un ruido particular. Entonces, yo sentí ese ruido, sentí que se cayó el señor cara de papa al piso. Y obviamente entro porque yo sí, había dejado el ventanal abierto, pero no podía ver hacia adentro porque las cortinas me tapaban. Abro el ventanal y cuando entro estaban todos los juguetes uno al lado del otro. Y yo así como, ¿qué onda? ¿Por qué? Sí. Me preocupé mucho, es como cosas de un segundo. Mientras pensaba esto iba caminando,
camino a la pieza, que era mi pieza, que era la última del fondo, de un departamento pequeño, no sé, son como de 60 metros cuadrados, o sea, muy chico. Y llego y mi hijo estaba durmiendo así, Mm. pero en la misma posición en la que yo lo dejé. Cuando lo veo así, digo así como, ¿qué onda? No era mi hijo. ¿Cachai? Yo esto como al otro día se lo cuento a mi mamá y me dice, pucha, no te habrás equivocado, no habrá sido alguien de arriba, de abajo. Y le decía, no, mamá, es que cuando uno vive en departamento, uno se acostumbra a los ruidos que vienen de arriba, de abajo. Y además que los departamentos en general tú casi no escuchabas a los vecinos, estaban muy bien insonorizados. Así que ahí fue así como, y me pasó que durante mucho tiempo, ahora ya mi hijo prácticamente no despierta en la noche, me pasaba, sobre todo cuando estábamos los dos solos, porque ahora como está mi señora siempre acá, que yo fumaba, por ejemplo, en el patio, ¿Ya? y si lo escuchaba llorar, en el trayecto, porque después nos cambiamos a esta casa donde vivimos ahora, en el trayecto yo decía, que sea él realmente el que está llorando para que no me pase de nuevo esa situación que me pasó en el departamento. Mm. Porque me dejó así como muy, muy angustiado durante mucho tiempo que me volviera a pasar. ¿Qué fue lo que lloró esa vez? Algunos dicen que fue un duende o algo por el estilo, pero Un doble. no lo sé, la verdad. Claro, no, porque yo no lo vi, solamente lo escuché. ¿Y qué sensación tuviste cuando te pasó eso? Así como Mira, angustia. cuando me pasó en el momento fue como preocupación en el sentido de, chuta, mi hijo se levantó, pero después cuando me di cuenta de que no había sido él, me dio miedo y me confundí un poco así como, la típico, como, ¿habrá sido mi imaginación? ¿O, o realmente lo escuché? Pero fue muy claro, fue muy, 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 muy claro como para decir, no, fue un error o me equivoqué o algo por el estilo. Claro. ¿Cachai? A mí me pasó en un tiempo que estuve súper enferma, tuve una relación abusiva hacia mí, y en mi casa empezaron a penar a esa pareja que yo tenía en ese tiempo. Pero solo a ella le movían el control. Y una noche que quedó sola, le tocaron la pared. Ella no identificó si fue la puerta o la pared, pero de todos modos el portón estaba cerrado con llave. Nadie podía entrar a tocar la puerta, y se la tocaron con un sonido característico que hacía mi padre fallecido cuando estaba vivo, en el mismo tiempo que yo estuve enferma. Ese tiempo nos prendieron el fuego de la estufa, literalmente estalló el fuego en pleno verano, y no habían ni cenizas, ni astillas, ni nada. También prendían luces, encendían una radio que no tenía pilas, ni estaba conectada. O sea, la penaban. También mi abuelo estaba obsesionado con los ovnis, un visitante cualquiera. Un día, él y mis tíos, cuando eran chicos, iban a la carretera y él dijo, por aquí pasan ovnis. El auto se paró, no prendió hasta que aparecieron unas luces en el cielo, arriba de ellos. Yo una vez cuando niña busqué mucho. Yo me iba a unos árboles, me acuerdo, en pleno parcela, sin ninguna casa, plena oscuridad, ¿Mm? a que me apareciera algo. Iba con esa intención y nunca me apareció nada, nunca. Cuando Hasta yo lo ahora. buscaba, claro. Claro, no sé, igual cuando niña me aparecieron cositas, pero como que siempre lo he manejado desde el amor. ¿Has cachado que uno cuando es niño puede vivir algo paranormal y como que lo minimiza? Claro, po, sí, po. Mm. Sí, porque los niños somos más sensibles y además que no conocemos como lo que es bueno o malo en sentido, o si está muerto, está vivo. Po. Por ejemplo, no sé, puede haber un duende hablándote, llamándote a algún lugar, o en el cementerio puedes ver un niño, pero no te causa miedo porque uno es niño. Entonces, Claro, po, claro, Sí. no, sí hay tantas cosas y tanta secreta y maravilla en este planeta que, claro, pues, nunca terminamos de aprender.
me he cambiado bastante de casa. ¿Ya? Me dicen gitana por ahí, porque ando de casa en casa, de muy joven. Y, por ejemplo, una vez llegué a una casa que sí sentía que había algo, que sí sentía que me observaba, que sí sentía bulla, y yo no lo tomé en cuenta. Yo cuando llegué, como que yo sentí, dije, mira, voy a vivir en esta casa. Tú ya no perteneces a esta dimensión, a este espacio que yo ocupo. Así que tú con tus cosas, yo con las mías, no me invadas. Y claro, como que me observaba de lejos y una vez sí como que me asusté, pero como yo le tengo mucho miedo, vivo sola y siempre le he tenido mucho miedo a la gente viva, que son mucho peor. Cuando uno siente como, esa vez sentí a alguien en el patio y yo, ay, me asusté, yo dije, ¿qué hago? Pesqué un cuchillo, yo dije, ¿mi vida o la del otro? Y claro, cuando empiezo a mirar que en el patio se escuchaba a alguien caminar, pero no había nadie, me relajé. De verdad que me relajé. Dije, ya, no me vienen a asaltar, no me va a pasar nada malo. Es un ser que anda ahí dando vueltas. El mandíngano. Sí, que lo voy a invitar a tomar tecito. No, chao, que sus cosas y yo con las mías. Y yo recuerdo que, ¿qué fue? Estaba en el segundo piso, fui a buscar como una tijera, recuerdo que quería cortar como una ropa, algo quería cortar. Y me agacho a buscar en mi cajón ahí la tijera, medio masoquista. Ya entendí. Y en eso siento, mira, vivo, en ese tiempo era una casa pareada y en la casa de al lado no había nadie, estaba sola la casa. Entonces ya me agacho, empiezo a buscar entre mi cajón la tijera y siento que alguien viene corriendo subiendo la escalera. Yo recuerdo que mi sensación fue que voy a mirar al pasillo y voy a ver a alguien. Esa fue mi sensación. Entonces como que me apreté, me puse como media dura a prepararme a mirar a alguien. Y con la tijera en la mano. Y no había nadie. Pero sí sentí como un vientecito que me hizo en la cara, así como... uf, y fue como, mira, conche su madre. Yo no me vení a asustar nunca más. No te doy permiso porque yo habito este espacio y yo soy quien para hacer y deshacer en este lugar. También en nombre de Dios, pero esa vez fue como, ay, voy a ver a alguien y me va a asustar. Como cuando uno sabe que te van a asustar. Pero subió corriendo la escalera y sentí que me quedó mirando de frente, pero no había nadie. Oh. No tenía así como... Bueno, tu mamá también tiene las mismas habilidades, por lo que he escuchado. Pero Sí. tú no tienes alguna idea más o menos de cuándo empezaste a tener esta experiencia. ¿A qué edad más o menos? ¿O qué evento gatilló esto? Mira, yo desde niña siempre me ha llamado mucho el tema de lo paranormal. Mucho, pero nunca acepté, por ejemplo, conectarme con la Ouija o con estos típicos juegos de sí o no. No, nunca me permití eso porque siempre he sido, a ver, ¿cómo decirlo? Respetuosa, ¿no? Más que respetuosa, como de luz. Por ejemplo, yo no me llama la atención así como, oh, sí, maldad, hagámosle mal a esta persona. No. Es más, las partes cuando el rencor o cuando tú te sientes como atacado por otra persona, voy más centrada hacia mí que hacia la otra persona. Porque yo sé que todos tenemos nuestros problemas, todos reaccionamos según todas nuestras palabras y acciones son nuestro espejo. Y no voy al hecho de que, no voy a hacer esto para que no me vean. No, sino que siempre me ha nacido. Y claro, las cosas paranormales siempre me han gustado, siempre me han llamado la atención. Recuerdo cuando niña haber vivido más experiencia, pero nunca fue como con miedo. Es Ya. más, la última vez he estado mucho, yo ahora estoy como en proceso porque estoy en conocimiento, estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo libros, estoy leyendo de cómo protegerse psíquicamente, como entrando a esto porque yo digo, tengo esta sensación, tengo esta sensibilidad, tengo que estudiarlo, o sea, no todo es un don, sino que uno igual hay que trabajarlo y pulirlo. Entonces creo que ya llegó como la hora de pulirlo. Mira, mi mamá trabaja hace muchos años en el metro. Trabaja, yo creo que como del 2012, 2013, por ahí.
Yo tengo 32 años y vivo en Valparaíso, entonces no tenemos una relación así como tan cercana por el tema de que estamos en distintas ciudades. La cosa es que ella trabaja de guardia y son las primeras personas que llegan al metro porque son quienes llegan a abrir y quienes brindan seguridad para los trabajadores cuando llegan las cajeras, todo el tema. Entonces, cuando llega el móvil con los primeros trabajadores, que en ese grupo está mi mamá, no hay nadie en el metro. Las personas que hacen mantención se retiran un momento antes para que el metro ya esté vacío, para que los vigilantes, que es lo que hace mi mamá, hagan la primera ronda, verificando que no hay nadie, y ahí empiece a entrar el personal y se ordene todo el tema, y ya después empiece a funcionar para público y todo. La cosa es que ella ha trabajado en muchas estaciones de la línea 1, la línea 3, en algunas que han estado en mantención, en construcción, todo. Y generalmente cuando le toca la línea 3, cuando le toca como Franklin, Patronato, Cementerios, como todo ese lado, que es súper antiguo en realidad, y la parte antigua también de la línea 1, como el área de República, Moneda, U de Chile, Estación Central, todo ese lado, siempre la penan, pero siempre, siempre, siempre. Y bueno, como te había dicho en el comentario, en Estación Cementerio le pasó de que ya el móvil la fue a dejar, ella llegó, abrió la estación, verificó que no hubiese nadie, llegaron los cajeros y como que se estaban ordenando y ella bajó a donde tienen los casilleros a dejar unas cosas y por ley tiene que andar con el pelo amarrado, ¿cachai? Andaba con una cola. Y de repente dice que siente como que la estaban mirando, pero no había nadie, pues. Y siguió caminando nomás, pues pensó que era su gestión porque era justo la estación Cementerio. Y de repente sintió que la agarraron de la cola y la tiraron para atrás. Y casi se cae, pues ella anda con zapatos de seguridad, con chaleco, todo. Pues. Casi se cae y justo venía una compañera atrás, entonces vio. Y la compañera súper asustada se puso a llorar. Y mi mamá igual dentro de todo estaba tranquila porque pensó que era una broma al principio de la compañera que venía atrás. Y cuando cuando mi mamá vio a la compañera que estaba llorando todo el tema, ahí cachó de que no, pues, que había sido otra cosa. Después recuerdo, bueno, le han pasado muchas, muchas, muchas cosas. Duraría demasiado el audio si te cuento todo. Pero me acuerdo que otra vez también me contó de que un día vieron una niña que se estaba metiendo como hacia el túnel por donde se va el metro, ¿cachai? Entonces, obvio que activaron todo el protocolo y todo, pararon los trenes, fue como de los primeros trenes que van saliendo en la mañana, como a las 5:30, 6, algo así, y fueron a ver y no había nadie. Y ese relato de la niña que se aparece como ahí es súper frecuente, sobre todo en la línea 3, como en esa parte que te comento de Cementerio, Patronato, por ahí. En la línea 1 también la ha pasado de que escucha voces, como gente conversando y todo, y ella pensando que hay gente que está haciendo mantenimiento todavía, ha ido a ver y no hay nadie. Y mira, adelante estaba revisando, porque cambié el teléfono, entonces estaba revisando como el chat con ella y encontré justo un audio que me había mandado de una anécdota que les pasó. Te lo voy a reenviar para que escuches también con un relato de su viva voz, aparte de lo que te puedo contar yo. Eso, Seba, cuídate mucho, un abrazo y me gusta mucho tu canal, abrazos gigantes y en otro momento te voy a contar mi historia. Gracias, Michi. Ahora vamos con el siguiente audio de Michi, que es la anécdota que quedó de comentar. Te cuento. Lo que pasa fue que estábamos, la señora del aseo y yo aquí al lado de los torniquetes. La jefa de estación está en el segundo piso y se ve, tiene ventanas que miran hacia los torniquetes. Y la cajera estaba en la boletería. Y en la sala de colación está en el tercer piso. ¿Cachai? Y prendían y apagaban la luz, pero así rápido, así como cuando tú tenés como un corte, así una cosa así. Prendían y la apagaban. Yo llegué a sacar mi celular y me alcancé a grabar, porque justo un caballero me pidió que le ayudara a sacar plata en el cajero, pero el caballero también vio. Ya. Después yo me acerco para acá, termino con el caballero y le dije, señora, al de la aseo, le dije, ¿vio? Sí, me dijo. Ya. Voy de nuevo
y empieza, chuta, iba a sacar el para grabar y dejaron de hacerlo. No alcancé a grabar, ¿cachai? Ya después llegó el jefe de la señora del aseo, viste que nosotros somos empresas contratistas. Ya llegó el jefe y le comento, pues con la señora del aseo le comentamos. El caballero subió después a la colación a mirar y prendió la luz y se la apagaron. El caballero salió arrancando. A un colega iba a Antofagasta, pasadito a Copiapó, y antes de la entrada a Copiapó, cuando tú pasáis por de Copiapó hacia el norte, hay como una curva bien cerrada en L que está como entre medio de unas rocas. Un compañero venía igual rápido, se le apareció, pero era temprano, así como 5 o 6 de la tarde, se le apareció una niñita con una bicicleta, como que asomó la bicicleta, así como que se iba a tirar a cruzar. Mi colega disminuyó la velocidad, po. Retacó el camión, lo afirmó, ¿cachai? Y le pegó su aguantada, por decirlo yo, porque se asustó, pues dijo, una niñita se va a tirar. Y claro, y más adelante había otro camión de otra escudería, de otra empresa que había quedado en pana. Es como que le hubiera avisado a la niñita así, como que, oiga, no, frene así, ¿cachai? Pero la niñita apareció por detrás de unas piedras, así como que en una parte súper, los que conocen pues ese sector es como puro desierto ahí, por la salida de Copiapó por la ruta 5 Norte en dirección al norte, no, es una curva cerrada que está como en L, así, entre medio de dos rocas grandes así. ¿Cachai? Y la niñita como que asomó, dice que asomó una bicicleta así como que se iba a tirar cruzando y se devolvió para atrás, como que se asomó y se devolvió. Y él frenó y todo, como que disminuyó la velocidad, todo, bajó cambio y claro, y a la vueltecita creo que había quedado un colega en pana de otro camión y está asomado a la primera pista, ¿cachai? Como que prácticamente le advirtió que no, que disminuyera la velocidad, ¿cachai? Qué cuático. A lo mejor si no le hubiera pasado eso, habría chocado con el otro camión. Y otra vez también me pasó que quedé en pana ahí a la altura de Rungue. ¿Ya? O sea, miento, no fue Rungue, fue antes de llegar a La Ballena, llegando para los Vilos, para allá. En Huaquén, perdón, ahí fue en Huaquén. En Huaquén que empana del eje de levante del camión y empezó a patinar y ha cargado todo y me tuve que tirar a la orilla a esperar que fuera otro compañero a buscar la rampa que llevaba yo a Coquimbo. Y esto fue como a las 3 de la tarde, luz de día. Ya dije yo, me dijeron, tienes que esperar a tu compañero que va en camino, ya me tiré a la orilla, me tomé un café, me hice un café, andaba con cocinilla, yo con tetera, puse una agüita, me hice un café. Me comí una galleta y me tiré en la litera, por la litera a jugar con el celular, ¿Ya? mientras llegaba mi compañero. Y de haber estado una media hora desde que me había estacionado, estaba tirado en la litera y me golpean la puerta así, pero como que hubieran golpeado con la palma de la mano, no con los nudillos. Con la palma de la mano, como que le hubieran pegado a la puerta 3 veces. Y yo dije, llegó mi compañero se llamaba Mauricio. Dije, llegó el Mauricio, y me enderezo, abro el vidrio abajo y no había nadie. Me bajé del camión y dije, está escondido. Me di la vuelta por el otro lado, no había nadie. Y de donde había quedado yo, como a unos 50 metros, de hecho hay ahí, en esa parte, hay dos animitas que están juntas. Y a mano derecha, en la orilla de esa altura de Huaquén, que digo, hay como un bosque. Es como un bosque chiquitito, así, no es muy tupido, pero está a orilla de carretera ahí, justo donde están las animitas. Y a 50 metros de eso, y no tenía explicación, pues si no había ni un auto detrás mío, no. Oh. Ni podía haber sido un vehículo de la concesionaria de la autopista, no, nadie. Me golpearon la puerta con la mano así, pero fuerte, 3 veces. Y yo me di vuelta, todo lo primero que vi, las animitas que estaban ahí, dije, me subí ahí y me encerré en el camión de nuevo. No me bajé más. Pasado más, me han golpeado también ahí en la Cuesta del Teniente una vez también en la noche. Esa igual fue acuática porque como que me ayudaron, ¿cachai? Fue una cuestión paranormal, pero como que me salvaron. Me pegué 2 pestañazos, iba bajando la Cuesta del Teniente y me había dado mucho sueño. Y iba ya como prácticamente cabeceando y me iba quedando dormido. Y antes de llegar al último, a la Cuesta del Teniente abajo, me pega un pestañazo y me golpean así como con el puño, así fuerte, 2 veces, me golpean la ventana del copiloto. Oh. Y yo pego el salto así, me despierto, me golpearon fuerte, como diciendo así, oye, despierta. Y abro los ojos y ya derechito a la barrera de contención, alcancé a pescar el volante y me paré a la bajadita del teniente, a la salida del teniente, porque dentro de la misma cuesta no tenéis verma para pararte. A la salida de la cuesta me paré un rato ahí y me bajé, me mojé, me di una vuelta y revisé hasta el vidrio a ver si se veía algo, no sé, pero era como súper cuático, pero ahí como que esa vez fue como que me ayudaron, así, porque me había quedado dormido prácticamente, y me golpearon el vidrio así con los nudillos, así fuerte, así como ta, 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 cuando uno golpea apurado. Por ese golpe,
Iba derechito para las barreras de contención ahí. O sea, ¿te salvó ahí algo? Sí, esa vez me salvaron. No me asustaron, me salvé. Igual me asusté, obviamente, porque no. Nosotros nos cambiamos, tuvimos nuestra casa, que es la casa actual. Y un día, por el trabajo de mi marido, yo me quedé sola con mis hijas, tengo mellizas. En la noche me desperté con una pesadilla horrible, que estaba el innombrable en la pieza, que yo nunca lo vi. Y yo lo echaba en el sueño, soñando. Lo echaba, que se fuera, y nunca se quería ir. Eso me despierta y mi pieza era un horno. Y yo voy a buscar a una de mis hijas porque me dio miedo, entonces le dije que acaso se podía acostar conmigo porque me había dado miedo. Y mi hija me responde, me dice, mamá, me dice, y rezaste, tenía ahí una pesadilla, era pequeña, tenía como 9 años. Y yo le digo, sí, no recé, me dice, recemos para que podamos dormir. A todo esto, cuando ella entra a mi pieza, me dice, mamá, tienes todo cerrado, está muy caluroso, yo tenía todo abierto. Y yo le dije, no, si hace calor, tapémoslos con las puras sábanas y vamos a dejar la puerta abierta. Ella rezamos las dos, yo me quedé lona, no supe de nada de sueño hasta el otro día. Al otro día estábamos almorzando y mi hija va y me pregunta, mamá, ¿seguiste soñando ayer? No, le dije yo. ¿Y tú? Me dijo, sí, me dijo, yo tuve una pesadilla. ¿Y yo qué soñaste? Me dijo que estaba el innombrable en tu pieza y te estaba molestando. Y te quería molestar y te quería hacer daño. Entonces ella lo empezó a echar, a decirle, no, con mi mamá no. Y se acercó un ángel al lado mío y me dijo, te ayudo a echarlo. Y ella le dijo, no, porque yo puedo. Ella, bochora. Y lo traté de echar y después me empezó a dar miedo. Y le dije al ángel, porque ella me dice que era como un ángel, que lo echara a él. Y él lo expulsó de tu pieza. Casi me morí. Casi me morí el otro día cuando me contó eso. Todo esto yo le conté que yo había soñado otra cosa, nada que ver, nada, para no asustarle, era muy pequeña. Bueno, vino una amiga, le echó agua bendita a toda la casa, yo atemorizada igual porque nunca supe qué pasó con las dos cosas, ni con el pájaro, ni con esa energía que había aquí. Nunca supe si han hecho algo, me han hecho algo, si, no sé. En el chat te preguntan si esa entidad, el innombrable, que me imagino que debe ser el... Sí. El innombrable. El mismo. El mismo. ¿Tenía algún olor característico en el momento? O sea, ¿te describió, no? ¿Sí dejó algún olor? No, solo calor. Solo calor. Mucho calor. ¿Y qué? Y yo nunca lo vi. ¿Y cómo era físicamente? ¿Lo describió también o no? No, nunca lo vi. Y mi hija tampoco, nunca lo vio. Pero sí. Yo sabía que estábamos luchando, que estábamos discutiendo. O sea, pero nunca él me habló y nunca lo vi. O sea, sintió como una presencia que generaba calor, pero no estaba físicamente, sino que era como que había algo ahí que generaba esta especie de calor en el ambiente. Algo así, ¿o no? Claro. Como que estaba muy caluroso y yo sabía en el sueño que había una presencia y que era su presencia, yo sabía que era él, pero nunca lo vi. Y yo le echaba, oh, ándate de aquí está Dios y no sé, y qué sé yo, y me daba miedo y me puse a llorar y ahí me desperté. Pero mi hija no sabía mi sueño, nunca se lo conté y le pasó lo mismo. Solo que en el sueño de ella lo expulsaron. Pero no les pasó nada malo a ustedes. Bueno, en realidad no sé si atribuirlo o no atribuirlo, pero yo tengo una melliza y hace 6 años murió una de mis hijas de cáncer, un cáncer repentino a los huesos, muy poco común también. Joven, profesora de yoga, súper sana y todo, 27 años. Joven. Muy joven. Terrible. Y eso ha sido como, si yo pudiera atribuirlo así a algo malo, sería eso y bueno, y mucho tiempo que uno va para arriba, para abajo, que estáis bien, que de repente vais mal de nuevo, pero son cosas de la vida también, partes de cotidiano, como yo lo veo, o sea, no espero que no hayan hecho nada. Porque es verdad que no sé qué pensar. Sí, hace poco igual tenía un ficus que lo tenía hace 23 años y de un día para otro también se empezó a secar y no lo pude salvar. Y se murió entero, lo pude salvar como un hijito que ahora está grande. Pero nunca, no te podría decir, me hicieron brujería algo, pero tengo 52 años ahora y nunca, siempre he tenido eso en la mente, qué fue lo que yo escuché o qué no siguió. ¿Por qué es una brujería? ¿Es algo malo? ¿No hicieron algo malo en esos años a mí y a mi pareja? Cuando trabajé en el metro de Santiago, exactamente en la estación Franklin. Trabajábamos de noche ya que hacíamos la mantención de los torniquetes con una colega, nos tocó esa estación. Mencionar que anteriormente habíamos trabajado ahí, pero no había pasado nada. Cuando nos pusimos a trabajar,
escuchamos unos ruidos dentro de la estación, netamente como un niño corriendo. No le dimos importancia, ya que el eco dentro de la estación vacía se escuchaba fuerte. Y después de un rato escuchamos una risa de una niña, muy cerca de nosotros. Nos alertamos, pero seguimos trabajando para irnos rápido, ya que después de unos minutos la escuchamos hablar diciendo: mamita, ¿ellos qué hacen? Y eso fue, netamente, la voz que escuchamos al lado de nosotros, sumado a que esa voz, no provocó eco. Obviamente salimos de la estación sin mirar atrás. Al día siguiente nos enteramos que en los años 90, una mujer muy joven se lanzó a las vías con su hija pequeña, ya que el papá de la niña las abandonó. Bueno, yo estuve estudiando en Santiago, en Relaciones Públicas, hace como 16 años atrás. Y yo era de Talca y una compañera era de Valdivia. Y yo arrendaba una pieza cerca del Parque O'Higgins. Y mi amiga en Metro Unión Latinoamericana, donde yo estaba, no podíamos juntarlos para hacer trabajo los fines de semana. Y así que los juntamos una vez en la casa donde arrendaba mi amiga. Bueno, se lo hizo tarde esa vez. Estuvimos haciendo el trabajo, todo lo terminamos, se lo hizo tarde y me voy, le dije yo. Oye, es muy tarde, déjame hablar con la señora Rosita, que era la señora que la arrendaba ella. Y le preguntó: señora Rosita, mi amigo ya se hizo tarde, ¿se puede quedar mi amigo acá? Y dijo: sí, no hay problema, le dijo. Se puede quedar en la pieza que está al fondo, no hay problema. Entonces yo voy, ya, pero dije, me quedo. Me prepararon la pieza ahí, la pieza bien chiquitita al fondo de la casa, una casa antigua ahí cerca de Unión Latinoamericana. Me acuesto, todo estaba lleno de frazadas, cuestiones, todo. Me cagaba de frío en esa pieza, pero cagaba de frío. Después me levanté, me puse la parca, los zapatos que me lo había sacado, me vestí, me acosté ensillado. Con toda la ropa que tenía, más todas las frases y las cuestiones, y el frío, y después sentí a alguien al lado mío, como que había alguien parado al lado mío. No dormí en toda la noche. Y bueno, después al otro día en la mañana, estábamos tomando desayuno y estaba mi amiga, estaba yo, y la señora, la dueña de la casa, que solamente le arrendaba una pieza, que era la pieza que le arrendaba a mi amiga. ¿Ya? Y me dicen: ¿cómo pasaste la noche? Me dice la señora. Con un poco de frío, o sea, no poco, le digo yo, mucho frío, le dije yo. Y no me va a creer que estuve acompañado toda la noche. Le digo así nomás a la señora. Y me queda mirando y como que se pone a reír. Pero no me dio miedo, le digo. No me dio miedo, pero sí que me dio mucho frío. Ella me miró nomás, pues no me dijo nada. Bueno, pasó eso. Un mes sería después. De nuevo, la misma situación, un trabajo. Lo juntamos ahí en la casa de ella. Pero de nuevo tenía que quedarme ahí porque se lo había hecho muy tarde en la noche, porque estudiamos de noche. Después que salíamos del estudio lo íbamos a hacer trabajos, de repente cosas así. Bueno, esa vez me dijeron que me quedara en esa pieza. Y yo les dije: no me quedo. ¿Me puedo quedar con la Claudita? No te pongáis pillo. Ten cuidado, no te vayas a arrancar para el otro lado, me decía, no te pongáis fresco. Claro. No, si yo me acuesto aquí a los pies de la cama nomás, no le molesto nada. Ya me dijo: te portáis bien, eso sí, cabrón, no estoy diciendo tonteras. Ya, pues puse un colchón, el colchón lo saqué, lo puse a los pies de la cama de la Claudia, de una amiga, compañera de los estudios. Ya, pues me acuesto a dormir, todo. Desperté como a las 2 o 3 de la mañana, miro mi teléfono, como que levanto la cabeza así y veo una luz. ¿Ya? Una luz que se pasea encima de la Claudia, de mi amiga. Se paseó para allá, para acá, y yo le decía: ya, pues Claudia, estás guayando en el celular. Y no me pescaba, no me contestó esfera? Ella en ningún momento nada. Era como una pelotita que se movía para allá, para acá, para allá, para acá, la pelotita como que rodeaba a la Claudia. La rodeaba. Ya, pues, le dije eso: oye, ya, pues Claudia, es muy tarde para ir deseando con el teléfono. Mañana tenemos que ir de nuevo, tenemos que salir temprano. Y de nuevo tomamos desayuno en la mañana y aparece esta señora, de nuevo la señora Rosita. Y le cuento, pues, o sea, en la mesa estábamos los tres, le cuento, le digo yo: oye, Claudia, ¿cómo se te ocurre, le digo yo, estar con la lucecita del teléfono? Era como la luz, le dije yo, redondita ahí con el teléfono.
Y la movía y para todos lados, le decía, para allá, para acá, como que estuviera bailando con la cuestión. Me dice, no, me dice, yo no hice nada, me dijo. Yo mi teléfono lo tengo apagado, guardado. Y fue, lo sacó de un cajón y me lo muestra, mira, ahí está apagado. Yo no lo prendió. Y yo la quedo mirando y la señora me queda mirando a mí. ¿Y a qué hora la viste la lucecita? Como a tal hora. Ya me dijo, yo el otro día quería conversar contigo, me dijo, pero como ahora viste lo que yo veo, me dijo, te voy a contar lo que pasa en mi casa. La señora. Y me dijo, la Claudita tiene tantos años, tú tenés tantos años. Me dijo, ustedes son como de la edad de mi hijo. Mi hijo un día lo asaltaron, dijo, y le pegaron con un un palo, dijo, en la cabeza, y quedó con un coma y falleció. Mi hijo, él me acompaña siempre, dijo. Y cuando las personas son malas, él las asusta, le da miedo a la gente cuando son malas. Pero cuando hay personas buenas, no les da miedo, pero se les presenta, dijo, de esa forma como se me presenta a mí. Y yo la quedo mirando como la esfera, me dijo. Seguramente estaba cuidando a la Claudia, me dijo, para que tú no le hicieras nada. Pero no te asustó, pues, me dijo. Porque si te hubiera asustado, cuando llegan personas malas, dijo, salen arrancando de mi casa. Pero tú no, nada, me dijo. Y yo quedé así, pero helado. No, menos mal no tuviste malas intenciones, dicen ahí. No tuve malas intenciones. Pero, ¿cómo se llama? De esa vez que me contó toda esa historia y yo le decía, me estaría deseando, le decía yo a la... No, sí, de verdad, pero a mí no me había contado que ella veía esas cosas. Igual ella quedó preocupado. Mi amiga. Asustada. De ahí yo no fui más tampoco. Esta fue la última vez que fui. Cuando me contó la historia. Oye. Pero fue muy, muy extraño. Oye, ¿y la señora no te contó alguna experiencia aterradora que haya pasado con alguna otra persona antes? Porque tú viste el lado bonito, pero esas personas que salieron corriendo no contaron algo. No, pues ella me decía que movía cosas, que hacía... Y la gente se espantaba, pues dijo, pero me dijo, si te hubiera encontrado algo malo a ti, te hubiera asustado, pero no te asustó, me dijo. Así nomás me dijo. Pero no me contó más, tampoco le quise preguntar más cosas, porque ella se puso como muy sensible, incluso hasta lloró, porque me preguntó mi edad y todo, y como que coincidían las edades del hijo de ella conmigo. Entonces se puso como muy sensible, se puso a llorar. Sí, pero fue como bien... Pero sí, esa lucecita fue como bien extraña. Y la persona que yo sentí cuando le dije eso, algo me recuerda, me dijo, ¿era hombre o mujer? Me dijo la primera vez. No, era un hombre. Estaba al lado mío, le dije yo. Me acompañó toda la noche. Así con una liviandad se lo dije. ¿No te provocó nada tampoco? Y no, solamente el frío, mucho frío. Y después, la segunda vez, ya ahí me contó su historia. Y que ella veía prácticamente todos los días esa lucecita y ella la asociaba a su hijo. Como lo que hablaban anteriormente la otra persona que estaba antes, decía que eran como orbes, no sé, una cosa así. Un orbe. ¿Y de qué tamaño era esa orbe? Porque acá preguntan si era del tamaño de una bola de ping-pong. Más o menos, sí, más o menos el porte. No era muy grande. Bueno, esta historia ocurre en la región de O'Higgins, específicamente en la comuna de San Fernando. Ya, bueno, supe de esta historia no hace mucho tiempo, pero es de un familiar casi directo. Resulta que un sobrino de mi papá tenía un hijo de aproximadamente unos 6 años que por un accidente en bicicleta y por cosas del destino falleció. Resulta de que él falleció así como casi llegando a una esquina por fuera de la casa y la familia y los vecinos tomaron la decisión de hacerle una grutita. Entonces se le hizo una grutita al niño, claro, porque como era un niño y todo el tema, empezaron lo de los peluches y al poco tiempo empezó lo de las plaquitas de gracias por favor concebido y todo el tema, ¿me entiendes? Ya, empezaron a darle las gracias, empezaron a decir que el niño era muy milagroso, que siempre ayudaba a la gente y cada vez le pedían más cosas. Resulta que pasaron aproximadamente de este accidente y todo como unos 12, 13 años más o menos.
Y llega un caballero ahí mismo a San Fernando buscando unos terrenos. Quería comprar unos terrenos y llegó un día a la casa del papá de este niño que había fallecido, que como le digo es familiar directo de mi papá. Y le dice que él, bueno, se presentó y le dijo, mire, yo vine acá a la comuna porque quiero comprar unos terrenos, qué sé yo. Pero lamentablemente, le dijo, su hijo no me dejó dormir, pero en toda la noche. Entonces mi tío quedó así como asombrado y le dijo, ¿pero de qué hijo habla? Porque claro, él tiene 2 hijos más mayores, pero vivían en otro lugar. No le dijo, me refiero al más chiquitito, le dijo. Y él se molestó porque a pesar de vivir en el campo y todo, son muy incrédulos en eso de cosas paranormales, como que no, nada por ese lado, él no le gustaban esos temas, no creía, pero absolutamente nada. Entonces él le dice, sabe que a mí esta broma no me gusta, no estoy de acuerdo con que me hable de mí. A todo esto lo conllevó en una depresión terrible, entonces que le tocaran el tema así de buena primera lo dejó como choqueado. Entonces el caballero va y le dice, mire, le dice, yo vi morir a mi hermano, le dice, en una mina. Nosotros trabajábamos en una mina y a mi hermano lo atropelló un camión. Entonces yo vi a mi hermano cuando lo atropelló el camión y lo vi a él mismo al lado mirando su cuerpo y yo no entendía por qué. Vi a mi hermano mirando su cuerpo cuando recién lo habían atropellado. Dijo, era algo que no me había pasado jamás en la vida. Y de ahí yo quedé con una sensibilidad diferente en mí. Podía percibir cosas que la demás gente no percibía. Entonces le dice, yo me arrendé acá a un lugar donde voy a estar por unos días por el tema de los terrenos. Y llegó su hijo a pedirme que por favor le saquen la grutita, porque él todos estos años de todos los favores que le piden, que ya habían pasado, como te digo, unos 10, 14 años, no lo dejaban descansar, que él lo que quería era descansar. Él mismo lo llevó a esa casa y le dijo, por favor habla con mi papá y dile que yo quiero descansar, que me saquen mi grutita. Entonces él quedó así como que no creía ni nada. Y el caballero le dice, mire, yo no sé si usted me va a creer o no, pero su hijo se me presentó vestido de esta y de esta manera, le dijo, y yo, bueno, cumplí con hacer lo que él me pidió. Dijo, porque de verdad que no me dejaba dormir. El caballero se fue, pasaron como unos 3 o 4 días, y mi tío fue y soñó con su hijo tal cual, pero exactamente vestido de la misma manera que él se lo había descrito como estaba vestido. Entonces ahí, ¿qué fue lo primero que él hizo? Fue destruir la grutita, porque eso quería decir que lo que él estaba diciendo era verdad. Destruyó la grutita y él dijo que él se preocupaba mucho, él se angustiaba mucho cuando le iban a pedir favor y de repente no podía ayudar. Y todos esos años, favor tras favor que le iban pidiendo, lo mantenían ahí, atado a ese lugar. Claro. Habían pasado 14 años de su fallecimiento y no podía descansar. Claro. Así que, bueno, él fue, destruyó la grutita y ya después de eso, ya ha pasado como 1 o 2 años aproximadamente de que pasó esto y claro, pues él dice ahora es distinto, ya uno cree y ve las cosas y sí piensa que hay algo más allá y que sí hay algo más que existe hasta que realmente te pasa así a ti en primera persona. La verdad que aquí en Chile, bueno, yo no sé en los otros países, pero aquí en Chile es muy común y el tema de las grutitas, que te atropellan en una grutita, que siempre es muy común, pero de que a él le pasó eso, como que da a pensar de que realmente la gente como que la dejan atada a esa grutita y como que no descansan como deberían, sí. No lo sueltan. Y suena lógico, suena bastante lógica. Claro. Lógico eso, uno no tiende a pensar eso. Mira, acá por ejemplo en YouTube, dicen primera vez que escucho un fantasma reclamando por la sobreexplotación de los vivos. Sí, pues increíble, porque uno no tiende a pensar eso, que cuando hay esta gruta o esta animita, esas que ponen gracias por favor concedido las plaquitas, en realidad no dejan descansar al espíritu, pues. Suena bastante lógico. Exactamente. Es exactamente así, tal cual. Y este caballero le dijo, mire, yo cumplo con venir a decirle que él no me deja dormir. Le dijo, solamente él quiere que le saquen su grutita porque ya quiere irse. Él se angustia mucho cuando no puede ayudar a la gente, él quiere descansar. Él ya basta. Es como era algo, y claro, ahí era muy renombrado el niño, milagroso, como pasa con muchas otras grutitas, que la niña hermosa, y un montón de grutitas que la encuentran milagrosas y todo, pero como que hay un trasfondo más allá de esto. Yo lo veo ahora de otra manera después de esto que le pasó a un tío. Y a lo mejor dejan atadas también la alma de este mundo, pues no las dejan trascender.
Ascender Claro. la Canatá a problemas terrenales, a problemas de gente de la tierra, gente que está viva. Claro, lo que pasa es que por más que duela y todo, yo siento que ya uno tiene que aprender a soltar, por más de que, como de repente también está el dicho, ay, no lo llorís tanto, que no lo dejáis descansar, ay, no le hagáis esto, no le hagáis esto, pero de saber así a ciencia cierta que es así con el tema de la grutita, que hoy en día son muchas las grutitas, son muchas, la gente se le hace mucho y están constantemente yendo y por favor ayúdame en esto y ayúdame en lo otro, y a lo mejor sí están en otro plano en el que se angustian de no poder ayudarte, de ver a tu familiar sufriendo y pidiéndote ayuda y tú no puedes hacer nada. Gracias a ustedes por la invitación y poder compartir todos estos relatos que, bueno, que nos sucedieron mientras estuvimos en el servicio militar. Claro. Ya, acá te escuchamos. Dale nomás, amigo. Mira, las historias mías son bastantes, pero en particular hoy voy a contar una que tiene varios testigos, pero si es que yo te dijera que yo la vi, yo te estaría mintiendo porque yo personalmente, yo no los vi. Pero en sí esta historia comienza cuando en el año 2012, cuando estuvimos en Antuco, fuimos como en junio, julio, fuimos hacia allá. Y me acuerdo que ese día nosotros nos equipamos bien, nos colocamos los que se llaman las botas inyectadas, que se llama para la montaña, y la tenía Gore-Tex, que es la que usamos, y el pasamontaña y antiparra. El tema es que íbamos a hacer instrucción hacia el sector de los barros, pero no a los barros en sí, sino que íbamos a llegar hasta cierto punto y no íbamos a desviar. Ya, el tema es que en esa ruta no ocurrió nada, pero cuando estábamos volviendo, comenzó a haber una especie de, como se dice cuando está en la montaña, cuando la montaña como que se enoja. Y comienza a bajar una neblina súper espesa que no se veía casi nada, no nos veíamos casi 1 metro. Y el tema es que nosotros hubo un punto donde aparecimos un camino para ir hacia el refugio de la Cortina. Y en ese lapso como que se desvaneció un poco esta especie como de neblina. Ya. Íbamos lo más bien cuando me empiezo a percatar, a todo esto íbamos en fila doble. No íbamos, digamos, marchando, digamos, como por sección, íbamos todos en fila doble. ¿Ya? Y como que me empiezo a fijar que mis compañeros, como que uno va y me quedan mirando raro. Yo le dije, ¿qué te pasa? Y él me dijo, ¿viste el que va al medio? Me dijo. Yo le dije, ahí no va nadie, le dije. No, se me dijo, si ahí iba alguien. Le dije, ¿y qué es lo que va? Me dijo, va un milico, un milico. Pero le dije, pero si aquí vamos. No, me dijo, va con ropa distinta. Me dijo, no va con la misma vestimenta que va nosotros. Después, un poco más allá, me dijo, mira, allá está. Pero él lo podía ver. Después, en cierto punto, fuimos y seguimos avanzando. Y para allá fue lo mismo. Pero para allá, él comenzó a ver que iban muchos más, que ya no era uno, sino que eran por lo menos 4 o 5, dijo después, eran casi 10, casi 15 soldados que iban ya. Ya, pues. Y después en cierto punto yo como que llegué allá, y oye, le dije, ¿verdad lo que me contaste, no? Sí, me dijo, sí, yo no te estoy leseando, me dijo, totalmente verdad. Después, cuando ya estábamos con toda la compañía, ya todo esto ya habíamos llegado ya hacia la Cortina, estábamos escuchando los comentarios de la otra sección y en eso empiezo a colocar orejas y va otro le dice, oye, ¿viste los soldados que van al lado? Le dijo. Y yo fui y le dije, oye, ¿ustedes también los vieron? Sí, me dijo, sí, iban, dijo, sí, nosotros íbamos marchando, dijo, es que veníamos pasando por la parte donde estaba la animita. Y después, dijo, a ese punto aparecieron unos soldados que iban al lado de nosotros, dijo, al lado. Pero lo más raro es que no iban igual que nosotros. Pero esto después yo lo consulté a los de la tercera sección y ellos me dijeron, sí, me dijo, sí vimos también, dijo que iban entre medio, pero nosotros pensábamos que eran cabos oficiales, pero el tema es que ellos iban con la misma vestimenta que íbamos nosotros.
Y estos iban de vestimentas distintas, iban con la bota córcora, iban con la vestimenta normal, y iban con una especie como de kepí, y nosotros íbamos totalmente distintos. Ya, el tema, cuento corto eso, nosotros bajamos desde la cortina, y nosotros en el casino de soldados tenemos un cuadro con las fotos, digamos, con las fotos de todos los soldados que perecieron arriba. Y un día mi compañero me dice, oye, ven para acá, mijo. ¿Tú te acordás esa vez que que estuvimos allá en marcha? Me dijo, y yo te dije que había visto unos soldados, me dijo. Y le dije, sí, ahí está, me dijo, él era. Y yo le dije, ¿estás seguro? Le dije, sí, me dijo. Y después yo fui llamando a todos los otros también, pues, y ellos me dijeron que sí, me dijeron, era él, y era él, dijo. Iban al lado de nosotros. Pero sí, lo que yo vi esa noche, quizás lo que pasó en la marcha, digamos, quizás yo no lo pude ver. Pero lo que sí yo vi fue que esa última noche que estuvimos allá en ese refugio, adentro de esos baños hay unos espejos. Adentro de ese refugio. Yo me levanté al baño y justo ese refugio da hacia la ventana. Hacia la ventana de donde está la puerta, afuera hay una animita. Y yo voy al baño y a través de ese espejo miro hacia la parte de la ventana y había un soldado atrás, pero que no correspondía a nuestra compañía, y estaba afuera, estaba como mirando hacia la parte donde estábamos nosotros. Tenía otro uniforme. Sí, totalmente, estaba hasta con kepí, sí, con kepí, y nosotros en ese tiempo igual lo usábamos, pero ¿quién iba a estar a esas horas de la noche afuera si ya era tarde? Ya eran como las 1 o 2 de la mañana. Claro. Oye, ¿y qué crees que fue eso? ¿Quiénes eran? Ok, yo creo que ya saben todos, pero ¿quiénes crees que eran? Mira, yo creo que en cierto punto ese día el clima se puso muy malo. Yo creo que en cierto punto, no sé si nos quisieron cuidar o no, pero ese día nosotros marchamos quizás no con lo que marcharon ellos, pero sí a cierto punto no nos veíamos a 1 metro, ya no nos veíamos. Era tan espesa la parte con lo que nos topamos que no nos veíamos. Y cuando llegamos a ese punto, como que se despejó. Y ahí fue cuando comenzaron a ver hacia allá que iban al lado de nosotros. Increíble. Sí, y eso, yo al menos como yo les cuento, yo lo único que vi fue eso. Que yo cuando yo me metí al baño y vi a esa persona mirando hacia adentro del refugio, pero ya era de madrugada, ya era imposible que los que estaban de imaginaria estaban dentro. Entonces era imposible que hubiese un soldado afuera. Y tampoco era oficial ni cabo, ¿no? Si uno los conoce. Pero yo vi a esa persona que estaba afuera de la ventana mirando hacia adentro. Obviamente me quedé callado, no quise contar a nadie. Pero después cuando llegamos ya al regimiento acá, ahí, como les comento, ahí hay un cuadro. Y mis camaradas comenzaron a identificar a los que iban. Como que los que me empezaron a decir, iba él. Como que empezaron a identificarlo de a poco. Y después, esto no le sucedió solamente a mi compañía, sino que yo tenía un compañero que estaba en otra compañía. Y resulta que un día estábamos haciendo unos cursos, me acuerdo, unos cursos de brigada forestal. Y resulta que él me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Te puedo contarte algo? Sí. ¿Sabéis que nosotros el otro día fuimos a Antuco, hicimos una marcha? Me dijo. Y sabéis que íbamos marchando, salimos desde el refugio, nos fuimos hacia los barros, y sabéis que fueron marchando con nosotros todo el rato, dijo. Pero eran personas de otras compañías ya. Ya era la compañía andina. Yo estaba en compañía fusilero y la otra era la compañía andina. Y fueron ellos, y ellos también fueron testigos de esto. Ellos también me decían, no, si cuando nosotros íbamos, también iban al lado de nosotros. Y lo que más nos llamó la atención que
que ellos iban de blanco, con la típica tenia andina, con la ropa blanquita, con manchitas, la que se llama la tenía vaca, A la que se camuflarse. le llama. Sí, sí, como la tenía vaca. Y estos iban de la vestimenta normal, de verde no. Y ellos me decían eso. Ya yo le dije, ¿sabéis qué? Le dije, cuando nosotros fuimos nos pasó lo mismo, le dije. Entonces, esa es la historia, por lo menos que yo, bueno, tengo varias más, pero esa es como una interesante porque no fueron los últimos testigos, sino que fueron muchos testigos los que vieron eso, fueron bastantes los que empezaron después a reconocer los rostros después en ese cuadro y todo eso. Entonces, eran los fantasmas de la tragedia de Antuco, ¿no? Sí, se puede decir que ellos todavía cuidan todavía por ahí, que todavía cuidan a las unidades que todavía marchan por ahí, especialmente cuando se coloca malo, digamos, el clima, porque no es la primera compañía que yo escucho que dicen que ellos cuando, por ejemplo, cuando se torna mal, digamos, cuando hay nieve, cuando hay viento, es como que aparecen y como que van al lado de uno, pero con una forma como de protección. A eso como que no sabría decírselo. Claro. Es increíble lo que cuentas porque se repite un patrón que pasa en muchas partes, en las carreteras, cuando hay accidentes de carabineros fatales. Los carabineros tienden a proteger a otras personas civiles que no tengan un accidente, pues, ya sea deteniéndolo el carabinero fantasma o advirtiéndole. Y a lo mejor, y lo más probable, que a ustedes les haya pasado exactamente lo mismo, que estos fantasmas, ¿no es cierto?, de la tragedia de Antuco, protejan a los militares que están ahí, pues, hacen la misma tarea. Entonces, muy interesante. Sí, yo por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. Yo, por ejemplo, yo no lo veo que sean todavía un alma en pena que anda por ahí, no sé. Pero lo que sí yo le consultaba acá a los muchachos, yo les decía, consulta, ¿a ustedes les dio miedo cuando los vieron? ¿Sabes que no? Me dijeron, ¿sabes que es como que transmitían paz, como una especie como de tranquilidad? Como que intentaban no transmitir como ese miedo, porque era como que se iban apareciendo, pero como por lapsos de tiempo, no así que iban una hora pegados, no, como que iban apareciendo como por rato. Claro, y si no provocaban miedo, lo más probable es que no sean entidades maléficas, pues son ellos mismos que los están protegiendo desde el más allá, no más probablemente, pues, o sea, sí, van a quedar ahí dando vueltas, pero con el fin de proteger. Es increíble la historia, amigo. Sí, porque de hecho, como yo les contaba, no es la primera unidad que yo escucho. De hecho, cuando yo salí, después me topé con un muchacho que entró al año siguiente, que era colega mío. ¿Ya? Y él me decía lo mismo. Él me decía, ¿sabéis que un día nosotros íbamos marchando, dijo, y sabéis que nos agarró un viento blanco ahí arriba, dijo? Y también se comenzaron, dijo, como que, pero ahora fue distinto porque era como que es como que uno apareció, dijo como un soldado que no era de esta compañía, que es como que indicó algo, que ellos fueron hacia allá, era como que te indicaban hacia dónde salir o hacia dónde ir. Interesante. Sí. Qué buena. Esa es como la historia, al menos como que la que le comentaba ese día. Un espíritu suicida, pero esa sí me dio miedo, sí, para ganas con cosas, esa sí me asustó. ¿Ya? Es que lo que pasa es que donde está el regimiento atrás, hacia atrás está el polígono y hay unos bosques de pino. Y ahí se contó muchas veces que ahí se había colgado un soldado. Y eso yo lo corroboré porque mi cuñado había estado en el año 2001, 2002 por ahí en ese mismo regimiento. Y él me dijo que sí, de verdad, porque era de su promoción. Ya, el tema es que nosotros veníamos bajando por ese camino. Y cuando íbamos pasando, y a mitad de este camino va y se atraviesa una sombra. Pero la vimos marcadita así, hasta las piernas caminando.
¿Ya? Y quedamos, y con mi compañero nos quedamos mirando. Yo le dije, ¿viste lo mismo que vi, cierto? Y él me dijo que sí, me dijo, vi una sombra. Yo le dije, ¿qué hacemos? ¿Vamos allá a buscarla o seguimos? No, hay que ser valientes, vamos, sigamos nomás. Ya, íbamos bajando la parte del polígono, y cuando vamos, y ya escuchamos las matas, y otra vez se vio, ya estaba ahí. Y después yo, cuando fui, le dije a mi compañero, ¿sabes qué? Vámonos, le dije, y al ratito después íbamos pasando por una portería que hay arriba, hay una garita, y en esa garita se escuchó un tiro. Y yo le dije, ¿escuchaste el tiro? Le dije, sí, me dijo. Ahora sí que le dije, van a llegar todos, van a llegar oficial de guardia, oficial de ronda, los que están descansando, todos. Y lo raro es que no nos llegó nadie. O sea, después yo acá yo le comentaba a los chiquillos, yo le dije, ¿ustedes escucharon el tiro, no? ¿Qué tiro? Si nosotros no hemos escuchado nada, hubiésemos escuchado un tiro, hubiésemos salido todos para allá. Pero le dije, nosotros nos tiramos hasta el suelo porque pensamos que nos estaban disparando a nosotros, pero me imagino. Sí, pero el tema es que acá donde está la guardia y eso que está cerca, nadie lo escuchó, nadie escuchó el tiro arriba. Y después, como a final de año más o menos, yo pasé a trabajar a material de guerra. Ya había un sargento que era bastante antiguo y ya llevaba casi toda su carrera. Y un día le dije, oiga, mi sargento, le dije, ¿puedo comentarle algo? Ya yo le expliqué. Es que, ¿sabéis qué me dijo? En esa caseta, me dijo ahí, en esa caseta un soldado se pegó un tiro, me dijo. De hecho, si tú vayas arriba, me dijo, vaya a ver las marcas, me dijo, donde está el resto de la sangre, aún pega arriba. Ya, pues yo dije, ¿cómo tanto? Y un día que estaba de guardia, y yo fui de día. Miro hacia arriba y era verdad, pues ya estaba marcada en el techo arriba. Aún estaban las marcas arriba, pero pegado arriba, y en esa caseta yo le dije, ¿por qué esta caseta no la sacan? Es que pasa que en esta caseta nadie puede estar, dijo. En esta caseta cualquiera que se gane aquí, aquí se te para atrás, o si no va y te queda mirando desde afuera. Y esa caseta yo fui a ver de día, y estaban las marcas arriba, estaban las marcas y estaba hasta el tiro marcado arriba. Terrible. Y sí, pues estaba hasta el tiro marcado arriba, pues ya yo le creí ahí cuando el sargento me dijo, eso fue lo que ocurrió. Y eso fue el tiro que ustedes escucharon, me dijo. Y no son los que... Acá hay bastantes soldados que han escuchado ese tiro ahí, cuando se manda un tiro de fusil. Y por eso yo le comentaba, pues. Yo le dije, esa noche escuchamos el tiro, pero lo que nos llamó bastante la atención fue que nadie llegó, pues no llegó el comandante de guardia, oficial de ronda, nadie llegó. Y eso fue lo que nos pasó ahí. Porque estaban acostumbrados los otros, pues ya sabían lo que pasaba, entonces seguramente se le había repetido antes. Sí, pues, y por eso, bueno, yo para no quedar en ridículo, yo no le quise contar al oficial, al que estaba comandante de relevo, pues. Yo no quise contarle nada porque dije, capaz que me diga que estoy loco, capaz que me deje la barrera toda la noche, no sé, pues entonces mejor quedarme callado. Así que fui y le comenté a un sargento con el que tenía un poquito más de confianza, y ya le comenté, pues ya él me dijo lo que había pasado ahí. Igual debe ser heavy, porque imagínate escuchar el tiro de un arma que igual tiene un sonido que no es bajo. O sea, yo creo que mucha gente que no sabe esto quedan tirados en el suelo asustados porque no saben qué pasa, pues. Sí. Era un tiro de fusil, pues si uno lo ubica al tiro, era un tiro de un fusil. Y eso es lo que... Y por eso yo le comentaba acá a mi compañero cuando pasó esa vez, pues, yo le dije, ahora sí que van a llegar todos aquí, le dije, pero estuvimos esperando, pasó media hora, una hora y nadie llegó, pues. Después cuando ya vinieron fue cuando nos vinieron a relevar,
pero le dije, ¿le comentamos o no? No, mejor quedémonos callados, sino capaz quizás ¿qué nos van a decir? Y después yo ya le dije, hagamos lo siguiente, quedémonos callados mejor, y cuando tengamos tiempo como de pensar qué fue, ahí lo vemos mejor. Y después como les comentaba, entré a material de guerra, ya yo le comenté, ya él me dijo, ahí pasó tal año, ahí se suicidó un soldado, y si tú vayas a ver, me dijo, ahí te vas a encontrar todo arriba ahí en esa caseta arriba pegado. Incluso hasta el tiro, de lo cual toda la verdad, porque ahí estaba el tiro marcado. Mira, buena. O sea, malo lo que pasó, pero buena es la historia. Sí, al menos ahora lo puedo contar como experiencia, pero cuando lo vimos ahí en el momento, no fue igual pasamos susto también, sí. Hola visitantes, ¿cómo estás? Soy veterano galloso. Quiero contar mi anécdota que me ocurrió hace varios años atrás. Yo creo que todo personal que fue militar o hizo el servicio militar tiene mil y una historia con temas paranormales, ya que dentro de la Fuerza Armada se ve mucho esto. Mira, corre en el año 2009. Yo era cabo en ese tiempo y me tocó un servicio que se llama clase de servicio. Que ese servicio es estar a cargo de la compañía de soldados por un día entero, 24 horas. Tienes que manejar todo el régimen interno de la compañía. Y cuando ya estaba terminando el día, se hizo la retreta, se dio la orden para que los soldados pasen al reposo, que se fuesen a acostar. Yo tomé la imaginaria, que son los soldados que quedan despiertos para poder velar por el sueño de sus compañeros dentro de la cuadra. Se van tornando por 2 horas. Entonces, el primer turno imaginaria yo los tomé, le di las disposiciones, las misiones que tenían que realizar. Yo me fui a la pieza de clase de servicio para empezar a hacer el libro de novedades, terminando la jornada de ese día. Y yo di una orden, que es una típica que siempre se da cuando los soldados se van a acostar. Que todo el mundo tiene que estar acostado en sus camas, posición Mauser, y después de 30 minutos pasados, ellos podían levantarse, hacer todo lo que ellos que pudiesen hacer, lustrar sus botas, adelantar, no sé, para el día siguiente, el orden de su uniforme, etc. La cosa es que dentro de esos 30 minutos ellos no se pueden levantar. Esa es la orden que yo di. Y yo cuando me metí a la pieza de clase de servicio y empecé a hacer el libro, el escritorio, la silla o mi espalda daba hacia atrás a donde estaba la puerta de clase de servicio, de la pieza de clase de servicio, y esa puerta colindaba con una puerta grande que era donde estaban los baños y las duchas de las cuadras para los soldados. Y yo siento unos pasos de unas chalas, de una hawaiana, se podría decir, o de la chancla, como todos lo conocen. Sentí los pasos en el piso así, tac, 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 pasando por detrás. Y yo quedé extrañado porque yo di la orden de que nadie se iba a levantar y los que estaban levantados, que era la imaginaria, andaban con botas. Entonces se siente cuando son chalas. Entonces yo me levanté del escritorio indignado, dispuesto a retar a los de imaginaria porque ellos dejaron de que los soldados se pudiesen levantar si di la orden de que no se levantaran. Y la imaginaria me dijo, Mikao, no ha pasado nadie, están todos acostados, nadie ha pasado en el baño. Y yo indignado les puse un callapazo y les dije, pero ¿cómo si yo recién escuché que un soldado recién pasó con chala hacia el baño? Mikao, nadie se ha levantado. Y yo como que quedé extrañado porque yo escuché clarito, o sea, yo sentí incluso la presencia que alguien pasó. Y yo dije, no, esto no puede ser. Ya lo estoy imaginando acá conmigo, vamos al baño. Y nos metimos al baño y al momento yo de ingresar sentí un aire helado. Las primeras dependencias del baño estaban los lavamanos, después venían los urinarios y los WC y luego venían las duchas, al último. Y cuando yo empecé a hacer el recorrido hacia el fondo del baño, las chayas de las duchas se empezaron a dar una por una, así. Y yo quedé paralizado, pero sin mentirte quedé paralizado como por 30 segundos. Y los soldados que estaban a mi lado, los de la imaginaria, como que me quedaban mirando como diciendo, Mikao, reaccione, ¿qué es lo que hay que hacer? Y yo como que después volví en sí y entré a donde está el sector de las duchas y yo vi todas las duchas dadas. Caía el agua. Yo caía el agua.
Y yo como no supe cómo explicar. Y miro a los soldados y le dije, ya soldados, vayan a cortar a las duchas. Y los soldados, mi cabrón, nosotros no vamos a entrar allá. Pero ¿cómo que no? Mi cabrón, no vamos a entrar allá porque los pelados estaban cagados de miedo. Yo también, ¿por qué te voy a mentir? Yo también estaba cagado de miedo. Pero sentí la valentía porque era el que estaba a cargo. Sentí la valentía y me metí ducha por ducha a cortarla. Corté las chayas. Cuando di la espalda y ya estaba saliendo del baño, se dieron las duchas de nuevo. Yo dije, ya no. Esta cuestión estaba fuertísimo. Entré nuevamente con la imaginaria. La imaginaria me costó poder convencerla para que pudieran entrar conmigo porque tampoco quería entrar solo. Yo entro, corto las chayas nuevamente, corto las duchas y yo le dije ya a la imaginaria, ya vayan a realizar, no sé, los mandé, me acuerdo, afuera a cortar el pasto, no recuerdo qué fue, o a regar parece. Y la cosa es que yo me encerré en la pieza de clase de servicio y sin mentirte me arrodillé y oré. Esa noche oré, recé, oré. Y cuando salí sentí como una calma, pero esa noche no pude dormir porque el clase de servicio puede pasar al reposo a partir de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana para después realizar la diana de los soldados. Pero esa noche no pude dormir. Y fue algo que siempre quedó guardado en mi memoria. La cosa es que en esa cuadra misma, esto es la unidad de la Escuela de Telecomunicaciones, que está en Santiago, en Peñalolén arriba, en esa cuadra de soldados siempre pasaba algo extraño, porque esa cuadra estaba dividido por subcuadras, que cada subcuadra tenía como 4 literas para los soldados. Y las 2 últimas subcuadras siempre quedaban vacías porque el contingente no lo completaba. Y la cosa es que cuando yo siempre caminaba hasta el fondo, donde estaban las 2 últimas subcuadras, y me daba la espalda y me devolvía por el pasillo del medio, sentía siempre una presencia y un escalofrío, pero fuerte, como que alguien me estuviese mirando, como que alguien me estuviese observando. Y normalmente cuando yo entro a esa cuadra y los soldados no están dentro de la cuadra, sino andaban haciendo instrucciones en otro lado, siempre entro solo, sentía esa presencia. Y yo en voz alta caminaba por el pasillo y decía, conmigo no ando solo. En serio, siempre me pasaba eso en esa cuadra. Yo sé que muchos que estudiaron en la Escuela de Telecomunicaciones van a confirmar de que pasa algo en esa cuadra en sí. Yo creo que hasta el día de hoy siempre va a pasar algo. Y saludos, muy bueno tu canal, oye, muy bueno tu canal. Increíble porque, claro, no es la primera vez que yo escucho que pasan cosas en los regimientos o cuarteles militares. En este caso, a nuestro amigo lo penaron prácticamente de una manera súper heavy, o sea, no fue solo la visualización de una entidad, sino que se activaron las duchas. Al parecer, en esas instalaciones hay muchos secretos que guardan, ¿no es cierto? Y que ahora los vamos a estar escuchando gracias a las personas que nos van a contar estas cosas paranormales que pasan en los regimientos. Muy interesante la historia y quiero agradecer al amigo que la envió. Que una vez en la casa de otra amiga, porque éramos 3, fuimos y nos empezó a seguir un auto. Y mi otra amiga, la otra amiga, no ella, sino que la otra, decía, no, pero sigan, tranquila, si ese auto debe estar buscando alguna dirección. Y nosotros eran como las 10 de la noche y queríamos ir a comprar aceite para hacer papas fritas porque teníamos una casa sola. Y había un negocio que cerraba a las 11. Entonces, el auto nos siguió. Ya fuimos, compramos el aceite y de vuelta, de repente alguien me toma el brazo, en una parte me para y me dice que ¿para dónde vamos? Yo le dije, nos vamos a la casa. Y me dijo, ¿y dónde se están quedando? Yo le dije, en la casa de tal persona. Y él me dijo, ¿puedo ir con ustedes? Sí, le dije yo. Y las otras 2 me miraban, pero asombradas, como que si hubieran visto al diablo. Sí, le dije yo, vamos. Y era un caballero de jeans, cinturón de cuero, camisa, chupalla. Y caminamos.
Y las otras me agarraron la mano y me dijeron, avanza, avanza. Le dije, ¿por qué? Si estoy conversando con el caballero. No, me decían, avanza, avanza. Y yo no entendía por qué. Y yo iba conversando con el caballero, él me contaba de lo que había hecho, qué sé yo. Hasta que llega un punto en el que de verdad las miro a ella, su interés por sacarme de ahí, y después miro para el lado y había una grutita y el caballero se había desaparecido. Cuando llegamos a la casa, unos metros más adelante llegamos a la casa y la persona dueña de la casa, que no era mi amiga incondicional, sino que era la otra, me dice, ¿tú no supiste que mataron a alguien ahí? Y que lo mataron y yo no sé con quién estaba ahí hablando tú, y yo miro a mi otra amiga, y mi otra amiga me pone cara de verdad no sé con quién estabas ahí hablando tú. Y yo le decía, pero si con el caballero, po. Y me decían, no, pero es que no había ningún caballero. Tú estabas ahí hablando sola. Por eso te queríamos sacar de ahí. Y después vi la grutita y después me enteré de la historia de que, claro, habían matado a un caballero ahí. Justo donde se me perdió, ahí lo habían matado. Hola visitantes, mi nombre es Enrique Faúndez. Hace unos meses, mientras estábamos cazando en la madrugada con mi hijo y un primo, nos detuvimos alrededor de las 3 de la madrugada en un punto específico, dentro de una parcela, que es la que están viendo en el mapa ahora. En ese momento comenzamos a escuchar claramente lo que por la forma y el sonido identificamos como la Llorona. En ese preciso instante, los perros de las casas colindantes empezaron a aullar y a llorar de manera generalizada, como reaccionando a lo mismo, al llanto de esta criatura. Minutos después se escuchó también el sonido de un carruaje tirado por caballos, como si pasara cerca de nosotros. Éramos 4 personas y los 4 escuchamos lo mismo. Luego, aproximadamente entre las 3:20 y las 3:30 de la madrugada, se oían voces de niños jugando, pero lo extraño era que el lugar estaba completamente aislado. La casa más cercana quedaba a kilómetros, y aún así se escuchaba como si estos niños estuviesen muy cerca. Algo adicional, mientras se escuchaba la Llorona, comenzaron a encenderse los sensores de movimiento de algunas casas cercanas. Observamos hacia esos sectores con miradas telescópicas, pero no se veía absolutamente nada. Y te voy a contar lo que me pasó cuando tenía 23 años. Yo estaba trabajando un turno de noche y siempre a mí me ha gustado caminar. Soy una persona que prefiere caminar y andar en la vía pública, en el servicio público, me gustan las micros, todo. Y en ese tiempo vivía cerca de una calle que se llama Trinidad, en la comuna de La Granja. Y me bajé en el 25 de Santa Rosa, día de invierno, lluvioso. Y voy caminando por Trinidad y como trabajaba de noche con el cansancio, crucé la calle en forma rápida, no, en forma imprudente, llamémoslo así. Y iba con un chaleco y siento un jalón del chaleco que me tira hacia la orilla, hacia la berma. Y ese movimiento hizo que un auto pasara en forma rápida y me pasó a rozar el pie izquierdo. Salvó. Y ese tirón me salvó, y yo me di vuelta para agradecer porque fue la primera impresión. Y lo que veo, no veo a nadie, no había nadie, pero fue una fuerza increíble, así como de una persona que te tira para salvarte. Y miro bien y había una niñita, una persona, un adulto. Ahí, las típicas frases, que las fechas que murió y todo, con una luz encendida. Y quedo mirando la mimita, y me pareció, no sé, o sea, no le di tampoco mayor importancia. Al transcurso del tiempo igual siento y digo, pucha, igual ese era mi momento, pero también fue el momento de otra persona que me ayudó a zafar de la muerte. Te digo algo, he zafado de la muerte varias veces y
extraño, po. Por ejemplo, la última vez un amigo mío que se ahorcó, se me apareció en el sueño, po, y me dijo, se acercó y me dijo, sabes que no te va a pasar nada porque yo te voy a cuidar. Esto fue en Cochamó, en Río Puelo, en una cabaña, fuimos a hacer una sepultura y nosotros, la cabaña estuvo abandonada ahí del dueño harto como un año, más o menos, hasta que llegamos nosotros a hacerle la sepultura de su padre que había fallecido. Y nosotros el primer día no pudimos dormir, pues se escuchaban golpes por todos lados. Imagínate un silencio rotundo donde no hay nada más que escuchar y solo el agua y nada más, ni siquiera pájaros. Es tan tranquilo que ni siquiera un perro ladraba porque está tan alejado que era una tranquilidad que tú sabes que mucha tranquilidad, cualquier cosa te rompe tu paz, po. Tipo. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? ¡Pam! El primer día no sentimos nada, el segundo día fue. Porque como era época de invierno, entonces llegamos del trabajo mientras hacíamos fueguito, tomamos nuestras piscolitas y todo, mientras hacíamos fuego y comida. Y de repente se durmió mi papá y mi hermano y de repente un golpe en la puerta. Ahí viene la que apareció, po. La mujer de blanco con ojos rojos. Hace que esa. Y se despertó mi hermano y, a ver, fue como algo muy rápido. Es como de segundos nomás. Y ahí entendimos y el caballero nos preguntaba si habíamos visto algo en la cabaña. Y por eso es que esa cabaña estuvo tirada mucho tiempo. Y ya, y de esa situación que nosotros nos pasó, nos fuimos a otra región, que en Cochamó hay una vuelta que le dicen, hay una vuelta, una curva y contracurva de la Dama de Blanco, que tú no podías viajar solo, digamos, supuestamente la gente local que dice que no puede pasar 2, 3 de la mañana, porque se te pesca y se te sube una mujer de blanco y hay como un acantilado y han pasado muchos accidentes en la parte de Cochamó. Ya, se sube al vehículo y provoca el accidente. Exactamente, pero lo que te quiero decir, que la mujer de blanco, ¿no es cierto?, está por todo el mundo, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos nuestra mujer de blanco en Cochamó, nos tocó ver esa mujer de rojo, con los ojos rojos, pero también en otra localidad, cuando fuimos a trabajar, vimos a la mujer de blanco, solo de blanco. Entonces hay una diferencia, que hay dos mujeres de blanco, que una es, digamos, buena, y la otra es como mala, porque la otra es como que, no sé si has visto los gatos cuando tú lo colocas en negro, o sea, están en oscuridad, le brillan los ojos, algo parecido más o menos, pero en rojo, para que más o menos la gente capte. Entonces nos han pasado hartas situaciones más o menos pesaditas, y si me preguntan la gente de visitantes, yo creo que como sepulturero, yo creo que nosotros, como dice, el cuerpo muere, pero nosotros somos energía. Y nosotros pasamos a otro plano espiritual, pero seguimos caminando dentro de esta tierra. Aunque algunos dicen que alcanza la luz y otros no, porque como algunos mueren, digamos, de forma trágica, y otros también alcanzan la luz porque es nuestro tiempo nomás. Mira, se trata de que un día acompañé a un primo. Mi primo trabajaba en una morgue en Maipú. Y de guardia, po. Él era guardia. Y me dice, acompáñame porque en las noches paso solo y me aburro y todo el tema. La cosa que lo acompañé y en la morgue igual estábamos como, o sea, no era una caseta, pero estábamos adentro, pero nosotros no podíamos ir como a... O sea, él más que nada, él hacía la ronda por los pasillos solamente, porque donde hacían esto de quemaduras y todo el tema, lo dejaban todo cerrado en las noches. Y pasó que a mi primo el Francisco justo lo llaman y le dicen que va a llegar un compañero nuevo. ¿Ya?
Y él estaba muy como preocupado porque me había llevado a mí. Va a decir, chuta, va a venir un compañero nuevo. Y cuando viene alguien, los trae siempre el supervisor. Entonces, el supervisor va a preguntar quién soy tú, me dice a mí. Y yo le digo, pucha, no sé, pues me escondo en el baño, alguna weá, le dije yo, para que no me vea. Y a la cosa que llegó el supervisor ¿Ya? y llegó con este compañero nuevo. Y después que se fue el supervisor y todo, yo ya pude estar ahí, pues incluso saludamos al compañero y todo. Y el compañero igual nos preguntó que por qué yo me había escondido y le explicamos todo el tema. La cosa que justo mi primo le estaba explicando a él por la ronda y le fuimos a como a enseñar. O sea, yo no tenía idea de nada. La misma ronda, como íbamos los tres, él le iba diciendo, mira, aquí, no sé, pues están los cuerpos, en esta habitación, en esta otra están las otras cosas y todo el tema. La cosa que cuando íbamos ahí, había una habitación que estaba con la puerta junta. Y mi primo, como él ya lleva experiencia, ya años trabajando ahí, él se asustó porque él, en ese aspecto de los que hacen, trabajan como doctor y todo, siempre dejan estas cosas cerradas. Entonces mi primo dice que raro que estén juntos, dijo, entremos y ya voy a entrar, dijo así, a ver si es que hay algún doctor haciendo alguna autopsia o algo, que de repente se quedaban hasta tarde haciendo esas Trabajando. cosas. Claro, ya, y no había nadie. Y cuando de repente mi primo va y me dice a mí, me dice, no te movas, weón, sabes que hay alguien detrás tuyo. Y yo, por ejemplo, yo de frente veía a mi primo y veía a la otra persona que era el compañero nuevo. Y yo le digo, no empiecen, yo pensé que él me estaba molestando. Y de repente yo veo una sombra, una silueta, una sombra negra. Y mi reacción que yo tuve fue tirar un combo hacia atrás. Y yo sentí que yo le pegué a alguien. Y corrimos los tres. Pero ¿qué pasó? Que cuando llegamos como al sector que era como la caseta, donde estaban las cámaras y todo, el compañero nuevo nunca llegó. El que le estábamos enseñando todas las cosas. Y cuando llegamos a ese lugar, mi primo dijo, se habrá perdido, bueno, porque igual era grande. Yo le digo, no, sí, yo ya no me muevo más de acá. Pero yo cuando tiré el combo, se cayeron cosas y empezó a sonar la alarma de la morgue. Llegó para Ciudadana, llegó Carabinero en el momento, por el tema de las alarmas. Y obviamente mi primo le dice que no, que se activaron solamente, que no había ni un robo, no había pasado nada como grave. Se fue para Ciudadana y Carabinero y a las 3 de la mañana llaman a mi primo que porque su salida era de 10 a 8 de la mañana y le dijeron que puede que el supervisor iba en camino, que necesitaba hablar con él urgente. Y ya, y esto, que tenía que esperar él después un poco de su horario de trabajo. Ya pasó que toda esta noche nosotros estuvimos como igual asustados por lo que nos había pasado. Y lo raro que de nosotros, que nos olvidamos de este compadre que era nuevo. ¿Ya? Compadre no apareció en toda la noche. Chuta. La cosa que llegaron, ya eran como las 8:30 de la mañana. Y la cosa que no llegaron los otros compadres que eran nuevos, o sea, que sacaban a mi primo y todo. Empezaron a llegar los que trabajaban ahí como con las tops y todo el tema. Y de repente van y le dicen a mi primo, oye Pancho, le dicen, ¿qué onda que se activaron las alarmas? Porque queda como un registro. Entonces mi primo les cuenta y todo, y dice, no, es que mira, anoche vino el supervisor y le tuvimos que enseñar, pero sabéis que lo raro, que ahora que es de día, vamos a buscar al compadre el nuevo de la noche.
porque no sé qué habrá pasado con él y todo el tema. Y uno de los que eran como doctores ahí le explica a mi primo y le dice, ¿y qué supervisor te vino a ver anoche? Y mi primo le dice, don Eduardo, pues el supervisor. Y le dicen, pero esto fue un día lunes. Y el doctor le dice, ¿estáis loco, Pancho? Le dijo. Y mi primo le dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? Le dicen. Y él le dijo, porque don Eduardo acá, él falleció el día sábado, po. Sí, incluso por eso no hemos estado todos aquí trabajando, porque él falleció. ¿Cómo él anoche te trajo un compañero nuevo? Le dijo. Imposible. Imposible que él haya venido aquí a la pega a verte y te haya traído otro compañero, le dijo. Porque Claro. la familia informó que incluso hoy día mismo a las 4 de la tarde lo velan. Y yo escuchando todo esto, po. Y mi primo se pone helado, pues igual. No. Y nosotros vimos al caballero, pues y vimos que en la noche él había ido a la pega y nos había entregado que nosotros bueno, más que nada mi primo, que lo orientara al compañero nuevo. Y el compañero nuevo nunca asistió. Y el administrador, como que no sé, pues se fue a despedir, no sabemos. Porque él había tenido un accidente automovilístico el día sábado. Chuta. Y ahí también, pues ahí mi primo dejó de trabajar en la morgue, porque a él nunca le había pasado nada. Él llevaba años en esa pega. Y ahí él dijo, no, chao, me voy, igual, dijo, no. Incluso él sabía todo el tema de los cuerpos, porque a veces les dejaban cuerpos ahí. Y él decía, no, los cuerpos de repente se mueven, eso es normal y todo el tema. Pero cuando pasó esto con el supervisor, él ya no. Incluso tiró su carta de renuncia por el mismo tema. Muchas gracias por acompañarnos en este compilado paranormal. Y recuerden, tenemos nuestro en vivo, Fogata Paranormal, los días miércoles y domingo a las 22:30. Nos vemos en una nueva transmisión y que tengan desde ya unas felices fiestas. Que descansen.